primero, revisión de el contenido que es necesario para la evaluación y después vamos a dar las instrucciones de la evaluación. El producto que ustedes tienen que entregar para esta evaluación, niñas, es un video, ¿ya? Por lo tanto, la evaluación se hace de manera autónoma, pero yo les voy a dar los lineamientos hoy día para que tengan ustedes hasta el viernes para poder desarrollarla. Por eso les pedí que nos juntáramos hoy día mejor y así tuvieran más tiempo, ¿ya? Vamos a empezar revisando el PPT de los contenidos y hoy día vamos a hablar específicamente, chicas, del decreto 170 y del decreto 83. Y en base a esto, ustedes tienen que relacionarlo con uno de los casos que vimos en la semana pasada, ¿ya? Nayaret, ¿me puede ayudar con la activación de conocimiento, por favor? Sí, profe. Muchas gracias. Primero, Tengo... Nayaret, Dígame. yo le pregunto, ¿ya? ¿Ustedes manejan decretos o han revisado decretos donde se defina lo que es una necesidad educativa de carácter transitorio y permanente? ¿Recuerda? El decreto... Ay, no me acuerdo. Sé que hay uno, pero no me acuerdo Ya, cuál, ¿pero se profe. acuerda si lo han visto en alguna asignatura? ¿O no lo han profundizado o han visto solo algunos aspectos? Porque el 170 es el que no señala cuál es la diferencia, por ejemplo, entre necesidad educativa transitoria y permanente. De todas formas, los vamos a ver ahora, ¿ya? Ya, Y profe. Nayaret, ¿han visto en cuál de los decretos nacionales también se define qué es un trastorno específico del lenguaje? En el decreto... No es... ¿Cuál? En el decreto... El Iba a decir 170. En el 83 vemos diversificación y en el 86 vemos evaluación, pero es en el 170 también. Y por último, también. ¿qué profesionales son los que diagnostican? También lo vamos a ver en el 170. Ayúdeme por favor con esta lectura, de los decretos. Primero el 170. Dice, decreto 170 en el 2009. Criterios y orientaciones para diagnosticar a estudiantes que presentan NE. Ya, o sea, necesidades educativas especiales. ¿Qué es lo que nos dice este decreto? ¿Cuál es su espíritu? ¿Qué es lo que en cierta forma nos da directrices para hacer entonces? Poder orientar a diagnosticar un buen resultado a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Exactamente. ¿De qué más nos habla? Aparte de cómo vamos a hacer estas orientaciones para el diagnóstico. Con una evaluación integral e interdisciplinaria. ¿Qué querrá decir eso? ¿Cómo integral? ¿A qué se refiere con que la evaluación tiene que ser integral? Que pueden participar todos los alumnos que correspondan ¿Ya? Y en cuando un curso, por ejemplo. por ejemplo, ¿cierto? Pero si hablamos de una persona individual y queremos hacer esta evaluación integral de la persona, ¿a qué se refiere con esto de que la vamos a evaluar de manera integral a cada uno de los estudiantes? ¿Vamos a evaluar solo un aspecto o vamos a ver todos los aspectos de su vida? Vamos a ver a la persona, así, los aspectos de su vida. Exacto. Si se fijan, cuando hablamos de integral, tiene que ver con esto, con que nosotros podamos ver todas las áreas que se consideran necesarias para que haya un desarrollo integral, ¿ya? Cuando hablamos de que la evaluación tiene que ser interdisciplinaria, vamos a hablar de que va a haber solo un profesional involucrado o van a haber distintas disciplinas. Pueden haber dos. Dos o más, ¿cierto? En el caso de las necesidades educativas especiales, va a depender de cada una de las necesidades cuáles van a ser los profesionales que participen, pero por lo general son más de dos, ¿ya? El último punto, Nayaret, del decreto 170. Contextos educativos, familiares y culturales. Ya, ¿qué nos quiere decir esto?
¿Por qué hay que evaluar cómo es el contexto educativo, el familiar y cultural de una persona que presenta necesidades educativas especiales? Yo opino que, por ejemplo, en el contexto educativo es para ver su enseñanza, cómo va, en los familiares para ver su entorno familiar, cómo es la relación con sus pares, por así decirlo, y en lo cultural, no, no sé qué podría ser en lo cultural. ¿Qué es la cultura, por ejemplo? Sus raíces, por ejemplo. Por Sí. ejemplo, o sea, ver de dónde viene, en base a eso poder establecer si eso incide en su necesidad educativa especial o si favorece en cierta forma el ritmo que se le va a dar a la intervención, ¿ya? Entonces tenemos que el decreto 170 nos va a entregar todo lo que concerniente a la evaluación diagnóstica. Y además nos va a decir eh, quiénes van a intervenir, de qué forma lo tienen que hacer, qué pruebas van a utilizar y por cada una de las necesidades educativas especiales, ¿ya? Veamos lo del decreto 83, Nayaret, por favor. Decreto 83 en el 2015. El primer punto dice, definir criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes que lo requieran. Ya, parémonos ahí. ¿Qué son las adecuaciones curriculares? ¿Cómo era esto? ¿Cuándo hacemos una adecuación curricular? Para ver, para que el docente les facilite la enseñanza al niño con necesidad de educación, al niño con necesidades especiales. Educativas especiales. Súper buena respuesta. Efectivamente eso. Vamos a adecuar el currículum cuando, a pesar de que nosotros hayamos hecho, o sea, los docentes hemos hecho todas las adecuaciones posibles. El decreto 83, el espíritu es que se dé la posibilidad a todos y a todas para aprender, ¿ya? Y para esto lo que vamos a utilizar es el diseño universal de aprendizajes. Vamos a crear una clase diversificada para que todos y todas puedan acceder a la información. A pesar de esto, chicas, hay momentos en que no todos los estudiantes pueden acceder por condiciones personales. Y en este momento es cuando vamos a realizar adecuaciones al currículum, ¿ya? Lo que podemos es bajar un poco la complejidad de los objetivos, podemos enfocar de manera distinta, solicitarle que responda de manera distinta y el último paso en el cuando ya vemos que no se logran los aprendizajes, eliminar el aprendizaje, pero eso es en el último caso de que ya no se ha logrado y sobre todo cuando ese aprendizaje no va a ser base de otro, ¿ya? Cuando no es un aprendizaje esencial. En el segundo punto, Nayaret, por favor. Dice, respuestas educativas pertinentes y de calidad en escuelas especiales o en establecimientos regulares con o sin pie. Ya, ¿para quién de partida? ¿Dónde vamos a encontrar esta respuesta educativa? ¿En las escuelas municipales, en las especiales o en todas las escuelas? En todos los establecimientos. Ya, y esta respuesta educativa pertinente y de calidad, ¿qué quiere decir este concepto? Que van a ir viendo una mejoría Ya, respecto a las calificaciones por en respuesta ejemplo, educativa. al rendimiento en general, ¿cierto? ¿Cuándo la respuesta educativa es pertinente con respecto al estudiante? Cuando es oportuno, Sí, pertinente, es justo. cuando algo es oportuno. Cuando es oportuno, o sea, cuando está de acuerdo a lo que el estudiante necesita, ¿cierto? O sea, cuando nosotros tenemos este carácter de que la educación sea oportuna, va a ser pertinente por sí sola, o sea, va a cubrir las necesidades del estudiante. ¿Y cuándo vamos a considerar que es de calidad, Nayar? Cuando sea ¿Cómo? buena para todos. Exactamente, o sea, cuando hay equidad, cuando gracias a esta
educación, yo puedo tener mejoras en mi vida, cuando puedo tener comprensión del medio y utilizar mis conocimientos para desenvolverme. Muchas gracias, Nayari, muy bueno su aporte. De nada, profe. Chiquillas, vamos a ver que el decreto 170 del año 2009, lo que nos permite, como leyó la Nayaret y como hizo su análisis muy bueno, nos da orientaciones para poder diagnosticar, ¿ya? Y vamos a encontrar cómo hay que diagnosticar todos los tipos de necesidades educativas especiales, ya sean de carácter transitorio o permanente, y vamos a ver todos los profesionales competentes e idóneos que tienen que participar en esta evaluación diagnóstica. Cuando hablamos de que la evaluación diagnóstica tiene que tener un carácter integral, es porque no solo va a ver, por ejemplo, el área psicológica o emocional o social o académica o médica. Va a englobar todas estas áreas para poder hacer un diagnóstico que podamos utilizar para establecer las estrategias necesarias para el trabajo del niño o la niña, ¿ya? Vamos a hacer el análisis primero, chiquillas, de qué dice el decreto 170 con respecto a la definición de necesidad educativa especial, ¿ya? A ver, Kimberly, ¿me puede ayudar con esta lectura, por favor? Sí, profe. Muchas gracias. Ya. NEE de acuerdo al decreto 170. ¿Qué era ¿Se entenderá? NEE? Necesidad especial educativa. Exacto, necesidades educativas especiales. Vamos, por favor. Se entenderá por alumno que presenta necesidades educativas especiales a aquel que precisa de ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la educación. Ya. ¿Qué entiende usted, Kimberly, por esta definición? ¿Con qué va a estar relacionada esta definición? Más que con que la persona tenga una dificultad. Si se fija acá, dice que precisa de ayudas Que y precisa de recursos. ayuda. O sea, que cómo se puede ayudar al niño Exactamente. según la necesidad que tenga. Súper buen análisis. Viendo este punto de vista, Kimberly, yo, por ejemplo, cuando estaba en la media, tenía dificultad para resolver ejercicios de matemática, pero podía llegar al resultado. En ese momento, ¿habré presentado una necesidad educativa especial? Yo creo que sí, en el proceso. En el proceso, súper buen análisis. Entonces, ¿esto será solo para una parte de la población o en algún momento muchos de nosotros podemos presentar una necesidad educativa especial? Yo creo que todos en algún momento necesitamos una ayuda. ¿Alguna experiencia, Kimberly? Sí, yo creo que varias veces. ¿Con respecto a qué? Por ser, como usted decía, en matemáticas, porque a mí de verdad que me cargan las matemáticas. Entonces igual como que a veces me frustraba cuando no podía llegar como al resultado. Ya, Y bueno, igual algunos compañeros me ayudaban, así que ya, pero ahí sus compañeros eran los sí. que cubrían su necesidad, ¿cierto? Ujú. Y si lo vemos como nos explica el decreto, ¿quién tendría que haber cubierto, perdón, cubierto esta necesidad en este El proceso? docente. El docente, justamente. Sí. Y si lo vemos ahí, ¿dentro de cuáles ayudas entraría el docente? ¿Como un recurso adicional o como un recurso humano? Como un recurso humano. Exactamente. ¿Y usted, como profesional en el área de la educación especial, es un recurso humano o un material o pedagógico o un material de apoyo? ¿Qué sería? Humano igual, ¿o no? Exactamente, es un recurso humano, chiquillas, y el decreto 170 a ustedes la ubica dentro de la categoría de recursos humanos mejorados, porque son especialistas en la materia. Muchas gracias, Kimberly. Muy bueno su aporte. Cuando hablamos de recursos humanos mejorados, chicas, viene a reemplazar, por ejemplo, el concepto que existía antes del asistente técnico y ahora a ustedes habla de asistentes técnicos de educación especial porque ustedes tienen la formación. Cuando
en el 2019 entró en vigencia el decreto 170, lo que hace también es venir a entregar más aportes a la educación para poder cubrir las necesidades educativas especiales de niños, niñas y adolescentes. Dentro de eso, los recursos que se entregan es para mejorar la calidad de la educación y la pertinencia y la equidad. Uno de los puntos que se toca también es que los asistentes técnicos tienen que tener la especialidad en educación especial. Antes bastaba con que fuesen asistentes técnicos, podían ser de párvulo incluso, pero la atención es distinta, la formación es distinta, por lo tanto, lo que nos dice el decreto 170 es que tienen que ser especialistas. Desde ahí se otorgan más recursos para que se puedan contratar a los recursos humanos mejorados, ¿ya? Vamos a ver ahora, chiquillos, la diferencia y las definiciones que hay entre necesidades educativas de carácter transitorio y de carácter permanente, ¿ya? A ver, Verónica Toledo, ¿me ayuda con esta lectura, por favor? Sí, profe. Muchas gracias. Leemos la definición de educación, de necesidades educativas transitorias primero, por favor. NEET a aquellas no permanentes que requieren los alumnos en algún momento de su vida escolar, a consecuencia de un trastorno o discapacidad, su vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para acceder y progresar en el currículum por un determinado periodo Ya. de escolarización. Por lo tanto, Vero, esta necesidad educativa va a acompañar al estudiante durante toda su trayectoria o en un momento específico. Si es algo... No serían permanentes, serían por un... lo apoyaría, pero no permanentemente. Ah, ok, o sea, va a ser Periodo nomás. durante un periodo, ¿cierto? Aparte de los trastornos del lenguaje, ¿qué otra necesidad educativa puede ser de carácter transitoria, que lo acompañe durante un momento solamente? Podría ser intencional. El déficit atencional, cuando es medicamentado, ya estamos resumiendo esta posibilidad de que sea algo permanente, ¿cierto? Leemos la definición de necesidad educativa de carácter permanente, por favor, Ve. Ya. De acuerdo al decreto 170, se llama NEEP a aquellas barreras para aprender y participar que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad, como consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que demandan al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje escolar. Ya, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuándo vamos a estar en la presencia de una necesidad educativa de carácter permanente? Permanente podría ser... ¿Va a acompañar en un momento específico al estudiante o durante toda su etapa escolar o durante toda su vida? durante toda su vida. Vero, ¿y qué tipo de necesidad educativa de carácter permanente podemos mencionar? Permanente. Por No se me ejemplo, ocurre ninguna. por ejemplo, las sensoriales, Vero, las que tienen que ver con sentidos, ¿qué alteraciones nos van a acompañar toda la vida? De las sensoriales. Ujú. Podría ser un niño con discapacidad visual, pero muy grave. Exactamente, o sea, ciego, por ejemplo, o discapacidad visual, pero también con baja visión.
que por lo general no tiene un pronóstico que le permita revertir la situación, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, Vero. ¿Y la diferencia, por último, que hay entre las transitorias y las permanentes? Que la transitoria acompaña al niño, pero por un periodo de su vida, pueden ser 1 año, 2 años, pero no es permanente, no es algo que tenga como que cargar toda la vida. En cambio, el permanente es como ya algo que va con él y hay que darle un apoyo durante toda su vida y en todas sus etapas. Súper buena respuesta, Vero. Dígame, entonces, si la necesidad educativa transitoria, ¿de qué dependerá de que yo solucione esta barrera o que pueda saltar esta barrera? Yo creo que depende de el diagnóstico que se le dé al niño, el apoyo que se le da en el colegio, ya sea con psicopedagogos o con más profesionales de la educación que puedan ayudar y determinar cuándo ya el niño llegaría como a su fin, su periodo. Súper buena respuesta, efectivamente. Va a depender de los apoyos que tenga el estudiante. Y muchas gracias, Vero. Muy bueno su análisis. Chiquillos, acá va a la base primero que el diagnóstico tiene que ser muy bueno para que las decisiones que se tomen en relación al trabajo que se va a realizar con él o la estudiante sea el óptimo, ¿ya? Para establecer un diagnóstico temprano es el que posibilita que tenga una mejor proyección el apoyo del estudiante y que pueda romper con estas barreras, ¿ya? Gracias, Vero. Chicos, vamos a ver ahora que el decreto 170 hace específicamente una definición de lo que es el trastorno específico del lenguaje. En el decreto 170 se habla de trastorno específico del lenguaje, pero este es de 2009. En la actualidad hay una corriente que habla de trastorno del desarrollo del lenguaje, porque la definición del decreto 170 tiene que ver un poco con una limitación de la persona. Pero hemos visto que la estimulación también es muy importante. Por lo tanto, no nos podemos quedar solamente en que es una dificultad de la persona. Tenemos que ir a ver cómo es el estímulo medioambiental, cómo ha sido este desarrollo del lenguaje en función de lo que yo he aprendido de mi medio. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de trastorno del desarrollo del lenguaje. A ver, Carla Navarro, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Me ayuda con esta lectura, por favor? ¿Qué es la definición? Ya. Trastorno del lenguaje. El decreto 170 es un artículo. Su artículo 30 se entenderá por trastorno específico del lenguaje TEL, a una limitación significativa en el nivel de desarrollo del lenguaje oral y que se manifiesta por un inicio tardío y desarrollo lento y desviación del lenguaje. ¿Qué entiende usted en esta definición, Carla? Y hay palabras clave aquí, por ejemplo, como significativa, inicio tardío, desarrollo lento. ¿Qué entiende por esta definición? Que el trastorno específico del lenguaje quiere decir que no va de acuerdo con su edad la forma del habla o la pronunciación correcta de las cosas que debería estar a su nivel. Súper buena respuesta. Y si lo vemos de acuerdo a lo que nosotras hemos hecho un análisis, ¿esto tiene que ver solo con el estudiante o hay influencia externa también en que se logre ese nivel esperado? Igual puede haber influencia ¿Externa? externa, ¿Por qué, Carla? porque yo creo que igual dependerá de algo que tenga que ver a nivel familiar,
porque uno igual estimula al niño hablándole. Y si uno no le habla, igual puede que el niño no aprenda a hablar correctamente o le cueste más aprender a hablar. Lo mismo pasa con la pronunciación. Si uno no le pronuncia las cosas bien, tampoco va a aprender a hablar bien. Súper buena respuesta. O sea, no solo depende del niño, no es una limitación propia del niño, sino también puede ser una limitación medioambiental, ¿cierto? O ambiental. Ambiental nos referimos a el círculo que rodea al niño, a su ambiente familiar, a su ambiente pedagógico, etcétera. Seguimos con la lectura, por favor, Carla. Esta dificultad no se explica por su déficit sensorial, educativo o motor, por discapacidad intelectual, por trastornos psicopedagógicos como trastornos masivos del desarrollo, por deprivación socioafectiva y por lesiones o disfunciones cerebrales evidentes, como tampoco por características lingüísticas propias de un determinado entorno social, cultural, económico y geográfico, y étnico. Ya, partimos acá Tampoco que ahí nomás, Carla. Si se fija, dice que esta dificultad no se explica por estas concomitantes, por un déficit sensorial, auditivo o motor. ¿Podemos hablar de que un niño o niña tiene un trastorno del lenguaje si, por ejemplo, tiene un déficit auditivo, si es sordo, por ejemplo? es que igual puede tener un trastorno del lenguaje por el tema de que no escucha, entonces igual dificulta un poco más el lenguaje. O sea, va a dificultar directamente el lenguaje. Por lo tanto, ¿es un trastorno del lenguaje o lo que prima ahí es la sordera? Principalmente la sordera. Exacto. Ahí, por ejemplo, chiquillas, nosotros no podemos decir este niño tiene un trastorno específico del lenguaje, porque no sería específico del lenguaje, sería un trastorno de la audición que incidiría en que no haya un desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, Carla, si vimos que nosotros para articular el habla, que es necesario para emitir el lenguaje, una persona que tiene parálisis facial, ¿tendría parálisis o tendría un trastorno específico del lenguaje? Parálisis. Puede esto ser que incida en que no pueda emitir bien el lenguaje, pero si se fijan, a eso se refiere en cuando se dice que este trastorno no se explica porque hay un déficit sensorial. No lo podemos asociar a esto. En una escuela de lenguaje, chiquillas, no podemos matricular estudiantes sordos, porque la escuela es para atender trastornos específicos del lenguaje, no sordera, ¿ya? Supongamos, Carla, que el estudiante tiene una deprivación socioafectiva, o sea, que no ha tenido estímulo. ¿Estaremos en la presencia de un trastorno específico del lenguaje o será una falla emocional? Es que sea cual sea la situación, igual debería estar en una escuela de lenguaje porque para poder darle esa estimulación que le falta, para poder ayudarlo. Súper buena respuesta. O sea, ahí se hace una diferencia, porque lo que se necesita es que se entreguen los estímulos, ¿ya? Evidentemente no va a estar de acuerdo a su edad, pero si se escapa chiquillo mucho de la edad, tampoco podría estar en la escuela de lenguaje. Puede estar en apoyos fonoaudiológicos, por ejemplo, pero en la escuela de lenguaje no, porque las edades son limitadas, ¿ya? Dice además, por ejemplo, Carla dice que tampoco puede estar determinado por el entorno social, cultural, económico, geográfico o étnico. Supongamos que llega un niño haitiano a vivir a Chile. ¿Yo lo podría matricular en la escuela de lenguaje chilena? No, ¿Por qué no? porque ya sería más integrarlo a una clase de lengua chilena porque él ya tiene su idioma, entonces tampoco sería como un trastorno, sería más su lengua materna. Súper No buena sería que le respuesta. falta pronunciar o hablar.
Muy bien, Carla. Efectivamente, está prohibido, incluso está prohibido matricular estudiantes que su lengua materna no sea el español, ¿ya? Porque no estamos hablando de un trastorno específico del lenguaje. Lo que estamos hablando, como dice la Carla, es que su lengua materna es otra. Y recuerden que la lengua materna tiene distintos, por ejemplo, puntos articulatorios, la fonación es distinta. Por lo tanto, no vamos a estar hablando de un trastorno específico del lenguaje, sino que, como dice la Carla también, vamos a tener que darle los apoyos en que aprenda el lenguaje o la lengua materna del país donde llega. Lo que está destacado abajo, Carla, por favor. Tampoco deben considerarse como indicador del TEL la dislalia ni el trastorno fonológico. Ya, no vamos a considerar la dislalia ni el trastorno fonológico. O sea, no solamente cuando hablamos de dislalia, hablamos de que no puede emitir solo algunos fonemas, ¿ya? ¿Se acuerda, Carla, cuando vimos el informe? Los informes que analizamos. ¿Se veía solamente la parte de las dislalias y los trastornos fonológicos o había más áreas que se estudiaban? Había más áreas. Por lo tanto, ¿nos podemos remitir solamente a que la persona no puede emitir algunos fonemas aislados o tenemos que tomar otras consideraciones? Igual podríamos tomar otras consideraciones. Puede haber como para hacer como el estudio completo, deben haber más test para que sea más específico o más claro el diagnóstico. Súper, exactamente. Esa es la respuesta. O sea, yo no me puedo quedar solamente con estos dos factores o con este factor del trastorno fonético fonológico, sino que tengo que evaluar la parte morfosintáctica, la parte pragmática, tengo que ver los OFA, ¿se fijan? Muchas gracias, Carla. Muy buena su intervención. A ver, me volví loca, me salté de aquí. Espérenme un poquito. Ahí. Ruth, ¿me puede ayudar, por favor, con esta lectura? Sí, profe. Vamos, por favor. En el decreto 170, en su artículo 33, se entenderá por TEL expresivo a las puntuaciones obtenidas mediante evaluaciones del desarrollo del lenguaje expresivo, normalizadas y administrativas individualmente, quedan sustancialmente por debajo de las obtenidas mediante evaluaciones normalizadas del desarrollo del lenguaje receptivo. Ya, quedémonos ahí, Ruth. Si se fija, ¿se acuerda que cuando vimos los informes que analizamos la semana pasada, habían varias pruebas que estaban como en el informe, en ese cuadrito que revisamos, ¿cierto? Ya, esas pruebas, esas evaluaciones están normadas y están de acuerdo a las normas chilenas. Sí, ya me di cuenta. Y se tienen que administrar de manera individual. ¿Por qué se tendrán que administrar de manera individual, Ruth? ¿Por qué no puede ser algo como para el curso en general? Porque cada niño es diferente, cada niño necesita distintas cosas, cada niño presenta distintos síntomas, por decirlo así. Exacto, y si lo vemos así como en la relación que se tiene que establecer en el momento de la evaluación entre fonoaudiólogo y fonoaudióloga y el niño o la niña, ¿cómo tendrá que ser esto? ¿Pueden pueden estar hablando otras personas? No, yo creo que tiene que ser individual. ¿Por qué? O sea, porque tiene que ser algo así focalizado solamente en el niño que se está evaluando, para ver con detalle todo lo que el niño necesita en realidad. Exactamente, o sea, lo que se busca es efectivamente, como dice la Ruth, el detalle, que el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga pueda determinar cuáles son las conductas del niño ante esta evaluación. El segundo párrafo, por favor, Ruth. El TEL expresivo se caracteriza por la presencia de errores de producción de palabras, incapacidad para utilizar los sonidos del habla en forma apropiada para su edad,
un vocabulario muy limitado, cometer errores en los tiempos verbales o experimentar dificultades en la memorización de palabras o en la producción de frases de longitud o complejidad propias del nivel evolutivo del niño o niña. Ya, ¿en qué nos vamos a fijar entonces, Ruth, para que decir si efectivamente este TEL es expresivo y no es un trastorno del habla, por ejemplo, como la tartamudeo o la espasmofemia? Porque tiene errores al producir palabras, los fonemas. Le cuesta pronunciar, no sé, por la R, que es lo típico en casi la mayoría de los niños. Exacto, o sea, por eso no podemos hablar solamente que un trastorno fonológico va a ser un TEL expresivo, porque eso es en la mayoría de los niños. Acá le tenemos que incluir, por ejemplo, que tiene un vocabulario muy limitado. ¿Qué querrá decir eso? Que tiene, no sé, no pronuncia muchas palabras. Y no sabe su significado también. Claro, sí. ¿Ya? El vocabulario va por el saber también, chiquillo. Dice que comete errores en los tiempos verbales. ¿Qué será eso? Cometes errores en los tiempos verbales. Yo creo que es como, no sé, pues si dice jugar, no es como jugar, sino que como que se equivoca en eso del verbo. Como que jugó un rato, o sea que ya pasó, ¿cierto? Sí, sí. Los niños tienden a cometer ese tipo de errores. Además, habla de que está fuera de su nivel evolutivo, o sea, no es que esté dentro de la edad y que por eso comete esos errores, ¿cierto? ¿A qué se referirá eso? Depende de la edad, depende de la edad del niño. Todos los niños se supone como que a cierta edad van, no sé, a los 2 años van como aprendiendo, como adquiriendo su lenguaje, y si esto no va evolucionando, ya quiere decir como que tiene un pequeño ahí, una pequeña dificultad. Exacto, súper buen análisis. Eso es lo que dice Ruth. Vamos a encontrar que hay un descenso evolutivo con respecto a la edad y este va a ser significativo. Muchas gracias, Ruth. Aquí. Ya. Seguimos. Si se fijan acá, dice, chiquillos, que las dificultades del lenguaje expresivo van a interferir significativamente en el aprendizaje y en la interacción comunicativa. O sea, si yo tengo un descenso a nivel expresivo, no es solamente que no voy a poder emitir algunos fonemas, sino que esto va a dificultar que yo interactúe con otros. En ocasiones voy a presentar también dificultades para aprender. Y cuando no se cumplen los criterios del trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo en el aprendizaje, ni tampoco se cumplen criterios de trastorno generalizados del desarrollo, eso es un trastorno expresivo. Por ejemplo, el trastorno expresivo solamente va a estar afectado el componente expresivo. Si yo tengo además algún indicador que está diciéndome que también está involucrado el componente comprensivo o receptivo, no estoy hablando de un trastorno específico del lenguaje a nivel expresivo. Pues tengo que descartar de que sea trastorno mixto, ¿ya? También tengo que ver si es un trastorno generalizado del desarrollo o un trastorno del espectro autista. Si no cumplo con ninguna de estas características de trastorno mixto, de trastorno generalizado del desarrollo o del trastorno del espectro autista, voy a hablar de solamente un trastorno expresivo del lenguaje. No obstante, esto de todas formas puede estar alterando mi interacción con el medio porque no se me va a entender, yo no voy a poder expresarme bien, eso puede dificultar mi autonomía y mi autoestima, ¿ya? Vamos a ver ahora, chiquillas, la definición del trastorno del lenguaje mixto. Carla Garcés, ¿me puede ayudar por favor con esta lectura? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Veamos lo que nos dice el decreto sobre el trastorno del lenguaje mixto. En el decreto 170, en su artículo 34, para determinar la existencia de un TEL mixto, debe estar presentes los siguientes
criterios diagnosticados. Las puntuaciones obtenidas mediante una batería de evaluaciones del desarrollo del lenguaje receptivo expresivo, normalizadas y administradas individualmente, quedan sustancialmente por debajo de lo esperado para la edad del niño o niña. Ya, paremos ahí. Si se fija aquí, también tenemos palabras clave, ¿cierto? Fíjese ahí. ¿Qué dice? Sustancialmente. Ya, basta con que el niño esté un poquito bajo de su norma para hablar de un trastorno mixto. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Me repite la pregunta? ¿Basta solo con que esté un poquito por debajo de la norma o tiene que ser un descenso importante? Tiene que ser un descenso importante. Exacto, chiquilla. O sea, nosotros no podemos decir por qué no rindió bien en una de las pruebas. Por eso son como 6 pruebas las que se le aplican a los niños y a las niñas en la evaluación fonoaudiológica, para que quede claro el desempeño, para que no se diagnostique incorrectamente, ¿ya? Si se fija acá también dice que la administración tiene que ser individual. ¿Por qué tiene que ser individual, Carla? Para que tenga como un mayor efecto, se podría decir, porque no se puede hacer a un nivel grupal, tiene que ser necesariamente dirigido a una persona ¿Por en qué? específico. ¿Por qué? Porque, ay, no sé. Por ejemplo, si usted está evaluando a un niño, pongámonos en la situación de que usted es la fonoaudióloga y quiere evaluar a un niño para poder saber cómo van sus avances. Ajá. Y lo tiene que evaluar de forma individual. ¿Para qué? Las pruebas son normalizadas, o sea, uno le pasa imágenes, le pide que nomine, que diga para qué Porque serán sirve. respuestas diferentes. ¿Cómo? Porque van a ser respuestas diferentes, o sea, cada persona es diferente, por ende, cada síntoma, cada situación va a ser diferente. Por eso tiene que ser individual. Exactamente, por eso tiene que ser individual, porque yo quiero determinar lo que me responde esta persona. Si yo tuviese más niños o un grupo de niños en la sala hablando al mismo tiempo, ¿tendría la posibilidad de evaluar a cada uno en particular, Carla? No. No como el tipo de evaluación que se requiere para poder diagnosticar el trastorno del lenguaje, independiente de que sea expresivo o mixto, ¿ya? Leemos el segundo párrafo, por favor. Las manifestaciones lingüísticas incluyen las propias del trastorno del lenguaje expresivo, así como dificultades para comprender palabras, frases o tipos específicos de palabras, tales como los términos espaciales. Ya, vimos en el trastorno específico del lenguaje expresivo que tiene una serie de componentes, ¿cierto? Trastorno fonológico, que el vocabulario es bajo, que tiene dificultades en estructurar oraciones. O sea, nos dice que el trastorno del lenguaje mixto va a tener todo eso y además, ¿qué otra dificultad va a tener con lo que dice acá? Que, bueno, para comprender palabras o frases o típicos específicos de palabras. Ya, y si se fija acá, Los términos espaciales. exacto, y si se fija acá tenemos esta palabra clave. Cuando hablamos de trastorno mixto, aparte de la parte expresiva, ¿qué más va a estar con dificultad? Comprender. Exacto, el comprender. ¿Cómo nos damos cuenta, por ejemplo, que un niño o una niña comprende lo que le estamos diciendo? Si yo le pido algo. Cuando, o sea, si uno le pide algo, entrega ese objeto. O Por eso ejemplo. que le pedí. Ya, y si yo a un niño le digo, tráeme la pelota, que es una palabra que los niños conocen porque es cercana, y casi todos los niños saben lo que es una pelota, ¿cierto? Y no me la trae, ¿qué podré sospechar yo? Que él tiene una dificultad para comprender el significado de las palabras. Exacto, o sea, hay una dificultad para comprender el significado de la palabra, que no entiende la instrucción que le estoy dando, por lo tanto, tengo que ver la posibilidad de que sea evaluado por un especialista, ¿ya? A ver, espérenme un poquitito. Ayúdenme con estas, donde termina la definición del trastorno del lenguaje mixto, por favor. Las dificultades del lenguaje receptivo expresivo interfieren significativamente en el aprendizaje y en la interacción comunicativa. Ya, si se fija, cuando hablamos del lenguaje mixto, trastorno del lenguaje mixto, es de tipo receptivo o expresivo
o también en alguna literatura la vamos a encontrar como comprensivo expresivo. Ya, eso significa que es mixto. Y acá dice que esta dificultad por abordar tanto el componente receptivo o comprensivo como el expresivo va a interferir significativamente en el aprendizaje. ¿Por qué va a interferir en el aprendizaje, Carla? Porque al dificultarle el tema de los significados y esas cosas, va a ser más complicado uno enseñarle ciertas cosas porque tal vez las vaya a confundir. Por ejemplo, puede confundirse, ¿cierto? Porque va a tener una mala elaboración en la parte comprensiva. Y dice que también afecta significativamente la interacción comunicativa. ¿Por qué? Porque tampoco, al no saber los significados, no va a saber comunicarse, porque, o la gente cerca de él, en su entorno, no va a entenderlo. Entonces ahí Y se ahí genera se pone a ver, de manifiesto la alteración a nivel expresivo. ¿Qué pasa con el niño, con la niña, cuando tienen una dificultad a nivel expresivo que no les permite una interacción adecuada? se frustran mucho, tienden a frustrarse. Se tienden a frustrar, efectivamente. Entonces, yéndonos por ahí, ¿con qué profesional necesitaremos, además de la educadora diferencial, la técnico, para el apoyo de estos niños que tienen una baja autoestima? Un psicólogo. Exactamente, chiquilla. En escuelas especiales, por lo general del lenguaje, no hay atención psicológica porque no es obligación, pero sí se debería, ¿ya? El decreto no lo estipula tampoco, lo sugiere pero no lo estipula. El último punto, por favor, Carla. Cuando no se cumplen criterios de trastorno generalizado del desarrollo. Ya, o sea, cuando no se cumplen criterios de trastorno generalizado del desarrollo, vamos a hablar de que tiene todos los componentes para que sea un trastorno de lenguaje mixto. Muchas gracias, Carla, por su ayuda, por su análisis. Chicas, en el decreto 170 se establece cuáles son los profesionales que van a intervenir en la realización del diagnóstico, ¿ya? En el caso de los estudiantes que están siendo evaluados para el trastorno específico del lenguaje, vamos a tener sí o sí el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga, porque es la persona que hace el informe de evaluación de ingreso, ¿ya? Es el que pesquisa efectivamente aplicando esta batería de pruebas si el estudiante presenta o no un trastorno específico del lenguaje. Si el niño o la niña presenta un trastorno específico del lenguaje, se puede derivar a escuela especial de lenguaje o a escuela convencional con proyecto de integración. Si solo fuese un trastorno fonológico, necesita terapias individuales con fonoaudiólogo que no necesariamente se van a dar en la escuela especial de lenguaje o en el PIE, porque aquí se va a dar prioridad a los niños que presentan el trastorno específico. Vamos a trabajar también profesor de educación especial, que tiene que tener la mención en trastornos del lenguaje, asistente técnico, y aquí, chiquillos, si se fijan, hay varios profesionales de la salud. Está el médico pediatra, el neurólogo, el psiquiatra y el médico familiar. En este caso, lo que hace el médico pediatra, el neurólogo, el psiquiatra o el médico familiar es determinar que el trastorno específico del lenguaje es primario, que por ejemplo no hay una alteración auditiva, que no es autismo lo que tiene el niño, que no es un trastorno generalizado del desarrollo, y por el contrario, nos dice que este niño tiene un desarrollo adecuado a su edad, pero solamente está alterado el trastorno específico o sea, está alterado el lenguaje. Lo que hace el médico es descartar que haya alguna patología a la base, que es que el trastorno es primario, que no es secundario, ¿ya? A ver, vamos a ver ahora, chicas, vimos todo lo que tiene que ver con el decreto 170. El decreto 170 nos va a determinar cuáles son los profesionales que participan, cómo se tiene que hacer la evaluación diagnóstica, cuáles son
las definiciones de necesidades transitorias y permanentes y cuál es la definición de trastorno específico del lenguaje. Ahora vamos a ver el decreto 83, chiquillas, que es muy cercano al decreto 170, porque acá nos va a decir cómo se tiene que hacer el trabajo con las personas que presentan alguna necesidad educativa especial y que estén en una escuela especial o en una escuela con proyecto de integración o en una escuela sin proyecto de integración, independiente de que estos establecimientos sean particulares o particulares subvencionados o municipales o delegados. Todos los establecimientos educacionales del país tienen la obligación de poner en práctica el decreto 83. Gracias al decreto 83, chiquillas, en Chile se empezó a trabajar en escuelas especiales, por ejemplo, con las bases curriculares de educación básica, que antes no se hacía. Además, se empezó a certificar la enseñanza de los niños en las escuelas especiales, que antes no estaba reconocida. Yo no sé si ustedes sabían que hasta el año 2017 los niños y niñas que asistían a escuelas especiales no tenían una certificación de su enseñanza. Era como que estaban en la escuela especial, pero a la vez no estaba reconocida su enseñanza, a pesar de que las escuelas especiales reciben aportes del Estado. Desde que se empezó a aplicar el decreto 83, las escuelas especiales tienen la facultad de certificar la enseñanza de sus estudiantes. Solamente hasta octavo básico, ¿ya? Si los chicos están en talleres laborales, tampoco se ha logrado aún que esa educación sea certificada. Vamos a ver qué es lo que promueve el decreto 83. Para eso le voy a pedir ayuda a la Itzae. ¿Me puede ayudar, por favor, con esta lectura? Itzae, ¿está por ahí? Oh, se fue la Itzae, pero la veo que está presente, pero no me responde. Luciano, ¿me ayuda por favor con esta lectura? Sí, sí, profe. Ya, vamos, por favor. Ya. Este decreto promueve la diversificación de la enseñanza en educación parvularia y básica y aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes que la requieren, favoreciendo con ello el aprendizaje y la participación de todos y todas las y los estudiantes en su diversidad. Ya, paremos ahí. ¿Para qué niveles entonces va a promover la diversificación este decreto? Para básica y educación parvularia. Exacto, vamos a partir de educación básica y parvularia. Como les decía yo, chiquillos, hace un rato, no es para enseñanza media, por lo tanto, los talleres laborales no tienen la obligación de cumplir con este decreto y siguen con el decreto 87, que es el de talleres laborales que había antes de educación especial. ¿Qué es lo que se busca favorecer con esto, Luciano? La participación de todos los estudiantes en la diversidad. Ya, la participación de todos los estudiantes en su diversidad. ¿Qué querrá decir esto? ¿Vamos a ver a cada una de las personas con sus necesidades educativas especiales o vamos a hacer nuestras clases diversas para que todos y todas puedan aprender? Lo primero que dijo. ¿Qué cosa dije? No me acuerdo. Es que justo va a ser un auto. Yo estoy en la calle. Ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer nuestras clases tan diversas para que todos puedan aprender o vamos a tomar uno por uno a los estudiantes? No, vamos a hacer nuestras clases diversas. Ya, ¿y qué va a permitir eso? ¿Nos vamos a focalizar solamente en los niños y niñas con necesidades educativas especiales o va a favorecer el aprendizaje de todos los integrantes en la sala? No, yo creo que va a favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes en la sala. Exacto. Leemos el segundo párrafo, por favor, Luciano. Sí. Permitirá a aquellos con discapacidad acceder y progresar en los aprendizajes del currículo nacional
en igualdad de oportunidades. Ya, le voy a contar un poquito, Luciano, que nosotros antes, por ejemplo, cuando se hablaba solamente de proyectos de integración, igual a los niños se les sacaba de la sala, iban al aula de recursos y trabajaban de manera aislada con el educador o la educadora o con Sí. el asistente. ¿Qué Sí, en mi viene a colegio lo cambiar hacían. esto? Ya, ¿y En mi qué viene a colegio lo cambiar hacían, profe. esto entonces, Luciano? ¿Por qué es distinto ahora con este decreto? Yo creo que para no que los niños se sientan mal, en el sentido de que cuando salen de la sala ellos saben que, o sea, los más compañeros saben que a él le cuesta o que tiene dificultades, y eso puede relacionar algo emocional en el niño que sale a hacer sus clases sola. Exacto, o sea, yo también voy a promover la participación de él con el resto. Por lo tanto, como dice Luciano, antes había un sesgo, era así como ya él se va a trabajar aparte porque no puede trabajar en la sala porque le cuesta. Entonces, se Exacto. eliminan estos sesgos y a diferencia de lo que se hacía antes, que la clase se hacía pensando solo en un grupo, ahora se hace pensando en todos y todas, ¿ya? Yo no voy a hacer 40 clases distintas, lo que voy a hacer es una clase donde como que converjan y tengan la posibilidad de aprender utilizando todas las vías perceptivas. Entonces, pienso en que por lo menos una de las vías perceptivas que yo consideré le va a ayudar al aprendizaje al estudiante. El último párrafo que está acá, por favor, Luciano. Está dirigido a todos los establecimientos educacionales del país, ya sean municipales, particulares subvencionados, con o sin programa de integración. Busca ofrecer a todos los estudiantes una educación escolar pertinente y relevante, considerando la diversidad de sus necesidades educativas, incluyendo aquellas que implican apoyos más específicos, en un constante trabajo colaborativo entre los docentes y distintos profesionales con familias y la comunidad. Ya, ¿por qué aquí es esencial que exista un trabajo colaborativo? ¿Por qué lo sitúa aquí con relevancia que hay un trabajo colaborativo entre los docentes y los distintos actores de la comunidad? Yo creo que para que se apoyen entre sí y vean el avance que va teniendo él o los estudiantes. Ya, Y y todo, yo creo que aparte, todo. y cuando nosotros vemos cuáles son los avances o los retrocesos, ¿para qué me sirve a mí saber esta información? ¿Qué hago yo con eso? Para ver qué necesidad tiene el estudiante. ¿Ya? Y veo qué necesidad. ¿Y después qué hago con eso? Voy derivando a algún especialista que encuentro pertinente para la situación. Exacto, o sea, me va a permitir tomar decisiones pedagógicas o decisiones en conjunto para que el estudiante o la estudiante pueda seguir avanzando. Muchas gracias, Luciano. Muy De buena nada, su profe. intervención. En el decreto 83, chiquillos, se entenderá por alumno o alumna que presenta necesidades educativas especiales a todo aquel que precisa ayudas y recursos adicionales, que es casi la misma definición que aparece en el decreto 170. ¿Ya? También nos habla de la diferencia que hay entre una necesidad educativa de carácter transitoria y una de carácter permanente. Pero acá hay diferencias en cuanto a las definiciones que hay en el decreto 170. Acá ya nos habla en las necesidades permanentes a las barreras, o sea, no solo a las dificultades propias que puede tener el estudiante, sino también a las barreras que puede poner el medio. ¿Ya? Acá, por ejemplo, chiquillas, vamos a ver que hay dificultades por el acceso a la información, que hay dificultades que tienen que ver con que los estímulos que me están entregando no son adecuados, que hay dificultades que tienen que ver con el entorno, y en el decreto 170 no se hacen esas definiciones y en el 83 sí. ¿Ya? Más abajo vamos a encontrar qué es lo que es una adecuación curricular y qué consideraciones vamos a tener que hacer nosotros, ¿ya? Cuáles son las adecuaciones y de qué forma se pueden realizar. Esta parte, chiquillos, necesito que la revisen ustedes, ¿ya? Les voy a compartir ahora a través del chat
este documento y otros documentos más, porque los vamos a utilizar para el trabajo de la evaluación sumativa que tienen que realizar ahora. Bueno, hasta el viernes, chiquillos, vamos a hacer esto. Un segundito. Me van avisando si les llegan los documentos, por favor, y si los pueden abrir, ¿ya? ¿Los pudieron descargar, chiquillas? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Ya, esta es la evaluación sumativa número 2, no es la Profe, 1. a mí no me ha llegado ni un documento. O se lo habré mandado a alguien. Se lo mandé a todos, ¿cierto? Sí, profe, pero es que cuando estando el celu no lo pueden ver algunos. Ah, ya, les pido un favor a los que lo pudieron descargar, que los compartan por el chat. ¿Es posible? ¿Por el chat del grupo? ¿Sí o no? Profe, Javi. ¿y no puede subirlos como al aula? No pude porque no pude ingresar al aula. Ah, ya. Por eso les pido si lo pueden compartir, porque no tuve posibilidad de ingresar al aula. Me dice que la página no está en... A lo mejor para los estudiantes se puede, pero de todas formas lo voy a intentar en un ratito más, ¿ya? A ver, les voy a indicar, vamos a ver cuál es la tarea de la evaluación sumativa 2. Chiquillos, la idea, ¿por qué les dije que estuvieran ahora? Porque van a trabajar en sus grupos que trabajan habitualmente, ¿ya? Solo un estudiante sube la tarea por grupo. Lo que vamos a hacer, ahí dice evaluación número 1, pero es la número 2, ¿ya? Ustedes la semana pasada analizaron 2 informes. El informe de trastorno del lenguaje expresivo y el mixto, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, para esta tarea, chiquillos, vamos a utilizar solamente el trastorno, el informe del trastorno del lenguaje expresivo, solo el expresivo, ¿ya? Y en función de esto, le subí yo el PPT de la clase de ahora, van a hacer una relación entre el decreto 170, tienen que ver cuáles son los profesionales que intervienen en el diagnóstico, y tienen que ver de qué forma se hace el diagnóstico, establecer un vínculo con el caso del informe expresivo, considerar las características. Ustedes, chiquillos, eso ya lo tienen hecho. En el trabajo que hicimos del cuadro comparativo ya hicieron esta parte de establecer el tipo de necesidad educativa que se refiere, describir cuáles son las características del caso. Eso ya está listo, porque es lo mismo que ustedes tienen desarrollado en el tipo de necesidad que era, cómo está el componente fonético fonológico, lo OFA, todo eso, ese cuadrito, pero solamente el de la parte expresiva, ¿ya? Ahora vimos lo que es el decreto 83, lo tienen que analizar ustedes más a profundidad, que también están los documentos que les compartí, y establecer posibles orientaciones de acuerdo a lo que dice el decreto 83. ¿Cómo lo van a entregar? Y aquí viene la parte del trabajo autónomo, chiquillos. Van a hacer un video donde van a hacer una disertación presentando su trabajo, y este video no va a ser de más de 10 minutos, ese es el tiempo límite, 10 minutos, ¿ya? Tienen que indicar todos los puntos solicitados en el informe, y todos los integrantes del grupo deben participar y aparecer en el video, ¿ya? Aparte de eso, chiquillos, como ustedes tienen que tener el punteo de lo que van a hacer, un checklist, eso va a estar cotejado en un informe escrito. O sea, la evaluación consta de 2 partes, el video y el informe escrito, que es lo mismo que ustedes tienen que, la pauta que tienen que hacer para poder hacer el video, ¿ya? El video debe considerar una portada con los nombres de los estudiantes, del docente, la asignatura, la introducción, el índice y la conclusión. Y tiene que contener estos 8 puntos.
Vale, dígame. Profe, ¿y esto se entrega el viernes? El viernes, por eso les pedí que nos juntáramos hoy día. ¿A qué hora? Dejémoslo para el viernes a las 23:59. Ya. ¿Sí? Porque se supone que a las 2, pero ustedes recién están teniendo la información hoy día, así que dejémoslo para el viernes en la noche. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Chicas? Sí, Les pero pregunto. profe, ¿en qué semana se sube? Que estoy viendo el aula y no me aparece nada. En la semana 6. Voy a tratar de ingresar yo más rato, Ruth, y les dejo el Ya, link, sí. ¿ya? Pero recuerden, solo una persona sube por grupo. Las tareas de la evaluación 1, yo ya estoy corrigiendo los informes y en la tarde les voy a tener todo montado, ¿ya? Levantó la mano Luciano, dígame. Profe, quería pedirle permiso si me podía retirar, que voy entrando a una reunión. Ya, usted póngase de acuerdo con su grupo entonces para el trabajo, ¿ya? Sí, profe. Ok. Ya chicos, como yo les decía hace un rato, ustedes ya tienen trabajo adelantado, porque cuando hicimos lo del cuadro comparativo, ustedes pusieron cuál es la característica del caso según el informe fonoaudiológico. Ya sabemos qué tipo de alteración del lenguaje es. ¿Qué tipo de alteración del lenguaje es, Ruth, el del informe que vimos? Había una que era expresivo y el otro mixto. Ya, solo vamos a trabajar con el expresivo, ¿ya? Ah, verdad, ya. Ya, entonces ponemos que es un tipo de alteración del lenguaje expresivo y vamos a ver cuál es la relación que tiene con el decreto 170 y qué tipo de necesidad educativa es según el decreto 170, Ruth. ¿Cómo, profe? No la escuché. Perdón. ¿Qué tipo de necesidad educativa es según el decreto 170? ¿Es transitoria o permanente? No, es transitoria según yo. Es según usted y según el decreto, ¿cierto? Sí. A ver, la Catalina Delgado me dice si puede ser hasta el domingo. Si los demás están de acuerdo, yo no tengo problema que sea hasta el domingo. ¿Qué les parece? Sí, domingo, profe, tenemos Sí, más pero qué tiempo. buena idea. Sí, pues que, no sé, a mí me da lata que vayan a trabajar el día sábado, por ejemplo. Pero si ustedes aceptan el domingo a las 18, Sí, profe. ya, el domingo es 3 de octubre. Dejamos, chicos, domingo 3 de octubre hasta las 18 horas. ¿Ya? Recuerden que es un informe escrito y el video. Y tienen que contener todos estos puntos que aparecen acá. A continuación tenemos la rúbrica, la escala de apreciación, chiquillos, donde ustedes tienen que revisar cuáles son los aspectos que se van a evaluar. Es muy importante perdón, que se utilice el lenguaje técnico, tanto en el video como en el informe. Ya recuerden que en TEL nosotros no hablamos de letras, hablamos de fonemas, porque lo que estamos viendo es lo fonológico, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar de fonemas, vamos a hablar de componentes. Tienen el informe ustedes para que puedan ir relatando de acuerdo a ese informe, ¿ya? Mañana no nos conectamos, Valentina, porque fue hoy día. Hoy día era para que nosotros pudiéramos revisar la tarea, para que revisáramos la última materia, ¿ya? Más preguntas, chicas, con respecto a esta tarea. ¿La Vale? Profe, si surgen dudas o algo así, ¿le podemos preguntar o no? Sí, por supuesto, pero miren, hagamos lo siguiente. Ustedes, Carla, ¿usted me podría ayudar, la Carla Garcés, recibiendo las tareas de los grupos y haciéndomelas más directamente? Sí. Para que así no se pierda tiempo en el correo, que es más inmediato por otras vías, ¿ya? Ya, chicos. Entonces, ¿a la Carla le mandamos las preguntas? Sí, por favor, ¿ya? A la Carla le envía la pregunta y ella me la hace llegar de manera más directa. ¿Ok? ¿Alguna duda, chiquillos, que quieran aclarar ahora? ¿O ahí estamos bien? ¿Sí o no? Ya.
Entonces, quedamos con que la entrega del trabajo sería para el domingo 3 de octubre y el trabajo de aquí en adelante, o sea, de aquí a que lo terminen, es autónomo, por lo tanto no vamos a tener la segunda clase y ustedes trabajan en sus grupos habituales, ¿ya? A ver, voy a tratar de subir la información al aula virtual. Si no, se la comparten ustedes como se la hice llegar a través del chat. Pero ahora, en cuanto terminemos la clase, me voy a tratar de meter al aula, pero no puedo hacerlo. Por eso hace un rato le envié a la Carla el link. Cualquier cosa, me envían preguntas con la Carla y la Carla me las hace llegar, ¿ya? Ya, nos despedimos y me quedo con la Carla Navarro yo un ratito, chicos. Que estén muy bien. Gracias por asistir a la clase. Un abrazo. Chao, profe, que esté Chao, profe, que esté Ustedes bien. también. Cuídense mucho. Connie Hinojosa no la había visto, que estaba en clase. Yo sí, es que estoy con mis 3 niñas y está dando desayuno. Ah, ya, ok. Profe, Dígame. yo entré a rato porque mi internet está malo y no sé si quede presente o algo. Pati, ni siquiera pude entrar a ver lo de la lista. En un rato más voy a revisar el chat para poder, porque de ahí puedo sacar la lista también, así que no se preocupe. ¿Ya? Ah, ya. Ya, nos vemos. Cuídense. Profe, Dígame. una consulta. ¿Cuándo van a estar las notas de la primera Ahora evaluación? en la tarde, Javi. ¿Ya? Ya, Y ya, estoy muchas en eso. gracias. Que esté muy bien. Que esté bien. Chao. Chao.